Mayra Cortés tiene las imágenes de lo que aparentó ser una histeria colectiva. Desmayos, llanto y gritos fue la reacción de los feligreses de la iglesia Camino a la Santidad cuando oyeron el veredicto. Su esposa no pudo resistir, mucho menos las jovencitas que no pudieron controlar las emociones al saber que su pastor podría pasar los próximos 30 años en cárcel. Trataron por todos los medios de lograr que saliera absuelto, pero la fiscalía arremetió con fuerza. Puso su pene en su vagina y la violó. Según ellos, Daniel Garnicki engañó y abusó de la confianza de una menor. El testimonio de la niña de 14 años con un leve retraso mental convenció a un jurado compuesto de 4 hombres y 2 mujeres de la culpabilidad del pastor. Sí, hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Y creemos que nuestro pastor es 100% inocente. Hoy los ánimos siguen a la defensiva. El pastor es un hombre íntegro, de una conducta intachable, y los récords lo pueden decir, donde nunca ha tenido ningún tipo de problema y ha sido un padre para toda la juventud en esta iglesia. A pesar de que han sido acusados de fanáticos, los miembros de esta iglesia aseguran que esta se ha convertido en una batalla entre el bien y el mal. Ellos aseguran que en el proceso de apelación, ellos tendrán la última palabra. Están diciendo que él es el Mesías, él no es ningún Mesías. Él mismo dijo por las cámaras que él era un hombre de carne y hueso, que él no era ningún Mesías. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido en él el ejemplo que él nos ha dado. Un ejemplo de un hombre íntegro. La defensa apelará el caso con la esperanza de que el testimonio de 13 testigos del pastor puedan presentarse. Creemos que el pastor no ha sido bien representado. Eso es lo que ha incomodado a la mayoría de los feligrenses, debido a que el abogado que teníamos, o que el pastor presentó, nunca dejó presentar los testigos, que era el punto fuerte de la evidencia contra los que lo acusaban, contra la fiscalía. La fiscalía, naturalmente, andaba jugando sola. En Miami, Mayra Cortés, Univisión. De enfermedad. Leader from behind bars. As a jury finds him guilty of sexual battery. But even in jail, the pastor finding a way to get his message out as his congregation keeps the faith. Good evening, everyone. I'm Lynn Martinez. And I'm Rick Sanchez. In for Jeff Pegues. Tonight, the imprisoned pastor still spreading the word. Pastor Daniel Garnicki awaiting sentencing after being convicted of some very unholy acts. 7 News, the first to bring you the verdict yesterday, and tonight, members of the congregation are planning a special service. 7's Belkis Noray is live tonight at Garnicki's church in Little Havana with our top story. Belkis? Lynn, this is the Camino de Santidad church. You might remember a couple of days ago there was a hunger strike going on here in the parking lot. That hunger strike is now over tonight. They're getting ready for their service. They say that with or without Daniel Garnicki, they are going to keep the faith. Daniel Garnicki's followers wept openly after they listened to part of the pastor's daily radio show, a sermon he was giving from jail because the pastor of the Camino de Santidad church is behind bars for sexual assault. Inocente, inocente. But Garnicki's parishioners still believe in his innocence and say there's more to this case than meets the eye. This is nothing but a setup. 3 people from the beginning. It was nothing but about money. According to some sources that we have, we're not going to identify, they just wanted $2 million to settle the matter out of court. Daniel Garnicki, guilty. Yesterday's guilty verdict stunned Garnicki's followers, who packed the courthouse in a show of support. His wife, overwhelmed with emotion, fainted on the way out of the courtroom. Today, she met with members of her husband's parish, saying she won't give up the fight to clear her husband's name. I feel destroyed inside, but I want to say to the victim I don't hate her. I love her despite the pain she and her mother have caused me, because I love God, and I have faith in God that my husband will get through this. Their pastor may be behind bars, but the parishioners of the Camino de Santidad church say things here will go on as usual. The church's day-to-day business will be handled by its governing board, and
There is a service tonight, as per usual, only tonight's service will be conducted by another pastor. He unbuttoned one of my buttons. Garnicki was convicted of having sex with a 16-year-old learning disabled girl from his congregation. The act allegedly took place at this Miami Beach hotel, and according to prosecutors, the pastor talked the teen into sex by telling her it would help him in his research on church women and pornography. Garnicki's attorney, meantime, says he's already planning the pastor's appeal based on the fact that a last-minute defense witness was not allowed to testify during his trial. She actually saw the pastor come pick up his wife between 1 and 1:30, and that directly contradicted what the so-called victim said occurred in the case. Garnicki's sentencing date now set for May 26. His attorney there expects the judge to throw the book at him. He faces a maximum penalty of 30 years in prison, but his defense attorney says after he gets sentenced, he will follow through on that appeal. Live in Little Havana, I'm Belkis Nerey, 7 News. All right, Belkis, tonight a teenager. Sexual. ¿Recuerdan? Que ya lo presentamos 2 veces. Finalmente, el juicio contra el pastor Daniel Garnicki llegó a su fin en la ciudad de Miami. Después de escuchar las declaraciones de la joven, donde con pelos y señales describió cómo el pastor se aprovechó de ella, el jurado solo necesitó 1 hora para tomar una decisión que provocó una verdadera revuelta en una corte que fue literalmente tomada por los fieles de la iglesia de Garnicki. Quique García Montes estuvo allí y nos trae este reportaje de todo lo que ocurrió cuando condenaron al pastor. Con 3 simples palabras, su suerte fue sellada para siempre. Daniel Garnicki, culpable. El pastor, que solo horas antes había puesto toda su confianza en la corte celestial, el Dios que yo le sirvo no ha perdido ninguna batalla. fue derrotado contundentemente por una fiscalía que lo presentó como un animal en busca de una presa fácil, que había abusado sexualmente de un adolescente de 16 años con sus capacidades mentales disminuidas. Y cuando el veredicto fue leído, el caos se desató. ¡Mentira, mentira, mentira! Una auténtica oleada de histeria inundó la corte de Miami, con fieles del pastor desplomándose en los pasillos, llorando a gritos en sus asientos y lanzando alaridos. Un espectáculo que hizo a algunos dudar si llamar a un médico o a un exorcista. Cuando hay un culto así o una secta, ellos actúan así, irrazonable. En otras palabras, no tienen control, el líder lo metieron preso y ahora ¿quién le dice cómo actuar? Es una fe ciega en el pastor que ni la evidencia de la visita del pastor Garnicki y su joven acusadora a este hotel en forma de testigos oculares y recibos del hotel pudieron quebrar. Porque es un varón de Dios, un hombre temeroso de Dios que nos ha enseñado la palabra como está escrita en la palabra de Dios. Manteniendo la esposa del pastor, que fue ella y no la joven feligresa, quien acompañaba a su esposo esa noche. Yo estaba con mi esposo en el hotel y lo dije en 2 veces a la fiscal. Esa es una trampa. Sin embargo, fue el mismo abogado defensor del pastor Garnicki quien optó por no presentar un solo testigo en su favor. Una estrategia que evidentemente no impresionó al jurado. Pastor, no le llamó a testificar. Porque estábamos confiados, ¿Verdad que iba a haber un veredicto justo? Nosotros nos confiamos en el abogado de nosotros, ¿ok? Ahí están todos los testigos, ¿no? Eventualmente la calma regresó a la corte. Los fieles, muchos semicoherentes y con miradas vacías y asustadas, abandonaron el edificio. Dentro, el pastor Garnicki, antaño el líder de un floreciente culto, se convirtió en un reo más. Ya no es pastor, él está expulsado. El pastor Garnicki pudiera ser condenado a una sentencia de entre 19 y 31 años de prisión, aunque su esposa, su abogado defensor y sus fieles seguidores, como ustedes pudieron ver, aseguran que apelarán la sentencia y siguen creyendo en su inocencia. Selena, ¿es esto lo que quiere Dios que sus hijos hagan en su nombre? No, Enrique. Pero como nos negamos a buscar la verdad y nos fanatizamos, no estoy hablando específicamente de este caso, los fanáticos no quieren oír, no es este grupo solo. Y el fanatismo, imagínate, que busquen la verdad de Dios, no culpo a nadie,
todos estamos haciendo lo que debemos estar haciendo en este momento. Vámonos con Capricornio. Encontrar el camino mientras continúan en oración por su líder espiritual, hoy en prisión. Rafael Elizondo se encuentra frente a la iglesia, camino de santidad. Adelante, Rafael. Gracias, Alina. No importa el veredicto de culpabilidad de ayer. Para esta comunidad religiosa, su pastor Daniel Garnicki continúa siendo un hombre de Dios, víctima de una tremenda injusticia. Reinaba la calma en los predios de la iglesia Camino de Santidad. Contraste notable con las escenas de ayer en la corte, cuando los ánimos se exaltaron. Esta mañana se limpiaba el estacionamiento de la iglesia, que sirvió como lugar de ayuno y oración. Él ha sido más que un padre, un pastor, un amigo, amén, respetuoso, y nos ha enseñado mucha moralidad, que es lo que la juventud hoy en día, que está tan perdida, necesita. Te quiero y vamos a seguir, no vamos a parar, porque el enemigo es lo que quiere, que la iglesia se disperse, y la iglesia no se va a dispersar. Al contrario, se van algunos y vienen otros. La iglesia Camino de Santidad por más de un mes pues se cobijó en esta carpa. Ya la carpa está siendo limpiada, pronto se quitará. Y efectivamente la carpa fue desmantelada. Atrás quedaban días de espera y esperanzas. Esperanzas ahora renovadas con rasgos de santa ira. Juicio va a caer sobre esta nación porque han puesto la mano sobre el ungido de Jehová. Y así se expresaba la esposa del pastor, de la joven que acusó a su esposo. Esa muchacha, si ella va a ver estas noticias, yo quiero decirle que yo no le odio, yo le amo. A pesar de todo el daño que la madre y la hija me ha causado, yo le amo de verdad, porque ella sabe que yo amo a Dios. Y agrega que en la cárcel el pastor confía, predica y espera. Es un pastor que de verdad él vive para el Señor y para su hogar y para la iglesia mayormente, que todo lo que nos ha enseñado ha sido vivir una vida en santidad delante de Dios, y lo que se le ha hecho ha sido un complot, una injusticia. Bien, la sentencia será pronunciada el próximo 26 de mayo y esta noche aquí en la iglesia Camino de Santidad habrá un servicio religioso a las 7:30. Es todo lo que tenemos en vivo desde la pequeña Habana. Regreso a ti, Guillermo. Muchas gracias, Rafael. Desde el veredicto, algunos se desmayaban, otros gritaban y lloraban. Y esta tarde seguían las lágrimas, mientras escuchaban el programa radial del pastor Daniel Garnicki. Él habló vía telefónica desde la cárcel sobre el momento en que escuchó el veredicto. Ahora estoy solo en una celda, yo confié en el abogado. Oí el veredicto, me confundí, me turbé, después no me desmayo, yo sentía que me venía el mundo, la vida para abajo, pero pronto voy a estar afuera predicando en la iglesia. La fiscal Cristina Ruiz no lo cree así. Ayer escapó de esta escena en la corte por un túnel. No queríamos salir a confrontar la situación que estaba pasando en los pasillos de la corte. Hoy nos dice que por quien más lo siente es por la víctima, una joven de 16 años que confiaba en su pastor, quien luego ella dice la violó. Respetamos mucho a estas personas que son tan devotas a Dios, pero el sufrimiento que está viviendo esta víctima de verdad no tiene comparación, y eso no va a cambiar por el veredicto. Pero desde anoche sus feligreses proclaman su inocencia. Usted puede ir de uno en uno a preguntarle a los jóvenes los consejos que mi esposo les ha dado. ¿Crees firmemente en su inocencia? Sí, porque yo lo conozco a él personalmente, conozco que es un hombre consagrado, que predica la palabra, que nos ama, nos amonesta, está siempre al tanto de nosotros, las ovejas, y conozco... El pastor va a apelar con un nuevo abogado, pero mientras tanto será sentenciado el 26 de mayo. La fiscal nos dijo que espera que sea entre 19 a 31 años de prisión. En vivo desde la pequeña Habana ha sido Ana Cuervo. Regreso ahora con Ambrosio. Gracias, Ana. Bueno, y accionar con respeto sobre el presunto fanatismo que generan algunas sectas religiosas. Fanatismo que en algunos casos, como nos muestra Angie Sandoval en exclusiva, puede llegar hasta la separación de una familia. Yo considero que a mi madre me la robó la iglesia de Garnicki, definitivamente. Magali García lleva 6 meses sin hablar con su madre. Fanatismo religioso, según ella, es la causa. Era una persona muy distinta, muy querida. Cuando entró en la religión, ella se puso extremadamente estricta. Siempre decía de que nosotras no éramos hijas de ella porque realmente no creíamos en la misma iglesia. Magali es una muchachita que pobrecita Satanás la está usando.
Su madre, Obdulia García, es seguidora de la iglesia Camino de Santidad, un templo que, según ella, transformó no solo su apariencia, esta era la señora García hace unos 5 años, sino también su vida. Yo era un maniquí y yo me sentía feliz. Y cuando yo empecé a ir a la iglesia, nadie me dijo no te lo quites, ni me lo prohibieron. Pero yo empecé a sentir una voz de Dios cuando yo me arreglaba aquí, en mi casa, que me decía, qué ridículo estás. La socióloga Mercedes Sandoval lleva años estudiando a los grupos religiosos como el de Daniel Garnicki. Vivimos en un mundo donde los factores que afectan a nuestra vida son complejísimos y ellos quieren encontrar una sola causa. Hay un solo diablo y hay un solo Dios. No todas las iglesias cristianas abusan mentalmente de sus fieles. Sin embargo, sus pastores les gusta el poder, saben utilizarlo y lo abusan. Escogen hasta cierto punto a la gente que son sus seguidores, estos incondicionales, con mentes simples. Obdulia García niega que su iglesia sea una secta. Sin embargo, estamos en los últimos tiempos y la Biblia lo dice, que pasarán cosas terribles a los escogidos de Dios, a los siervos de Dios. Angie Sandoval, Noticiero 51. Pasando ahora. Miren este amor. Un adolescente que tiene disminuidas sus capacidades intelectuales, pero como nos explica Lourdes del Río, los seguidores del religioso, en medio de sollozos y desmayos, insisten en su inocencia. La iglesia Camino de Santidad está ubicada en el corazón de uno de los barrios más hispanos de Miami, la Pequeña Habana. Es un hombre que predica la palabra como está escrita, ¿me entiende? Entonces la Biblia enseña que los profetas que hablen en contra del pecado, en contra de la maldad, se levantarán contra ellos. Nunca está en mi mente decir que mi pastor Garnicki es culpable, él es inocente delante de los ojos de Dios. Estos calmados comentarios de los feligreses contrastaban con los del día anterior. Así reaccionaron cuando su guía espiritual Daniel Garnicki fue encontrado culpable. De 4 cargos derivados de la visita del pastor a un hotel Holiday Inn, donde habría sostenido relaciones sexuales con una adolescente de 16 años, miembro de su congregación. Esta no es la primera vez que un líder religioso protagoniza un escándalo sexual. Los 2 casos más conocidos fueron los de los teleevangelistas estadounidenses Jimmy Swaggart y Jim Bakker. Sin embargo, este ministro presbiteriano piensa que tras la tempestad siempre ha llegado la calma. El cristianismo ha pasado por situaciones muy conflictivas durante 2000 años y finalmente la iglesia prevalece, porque yo creo que el mensaje de la iglesia está por encima de hombres y de circunstancias. En el caso de Garnicki, sus seguidores continúan apoyándolo. Dicen que apelarán el caso ante los tribunales de justicia. La realidad es que mientras se dilucida si cabe o no una apelación, el pastor continúa en la cárcel y dicen sus seguidores que allí también continúa su misión. Le pasaron una Biblia a la cárcel y está empezando a predicar en la cárcel el evangelio, porque él no puede parar. Un hombre que sabe que no ha cometido ningún error. Incluso su esposa, quien el lunes se desmayó al escuchar el veredicto, se mostraba confiada. ¿Qué haría usted si su esposo va a la cárcel? Tener que seguir peleando hasta demostrar la inocencia de él. La congregación continuará funcionando, dicen aquí, porque su verdadero pastor es Jesucristo y no Daniel Garnicki. En Miami, Florida, Lourdes del Río, CB.